Shabbat Shalom, queridos hermanos. Espero que todos estén bien, que estén alegres, que estén dispuestos a recibir la enseñanza que viene por parte de la palabra del Señor. Hoy toca la parashá más larga del libro de Deuteronomio. Con que sea la más larga de Deuteronomio no significa que me vaya a explayar en ella, ya que los temas que trata son bastante puntuales. La parashá de hoy se llama Re'eh. Significa mira, pero es más que todo un llamado de atención a escuchar. Vamos a leer, la parashá comienza en Deuteronomio 11, capítulo 26. Vamos a abrir acá. Eso, Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Disculpen la confusión. Vamos acá. Esta es una Reina Valera. Vamos a ver qué dice acá. Dice aquí. Deuteronomio 11:26. He aquí, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos del Señor nuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Señor nuestro Dios, y se apartan del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Bueno, en esta versión dice sí, vamos a ver en otra versión acá. Deuteronomio 11:23. Qué pena. 11:26. Esta versión sí lo pone. Esta es una nueva Biblia latinoamericana. Comienza, miren. Hoy, ese miren es el llamado a atención. Como, como diríamos acá en costeño, párale bolas. Escucha lo que va a salir de mi boca, dice el Señor. Hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. Esta bendición es para los que escuchan la palabra, escuchan y cumplen los mandamientos. Y la maldición es para los que no escuchan los mandamientos y se apartan del camino por una sencilla razón, para seguir a otros dioses que no han conocido. Con esto y lo que resta del capítulo nos damos cuenta de cuál es el pecado que el Señor más aborrece. El pecado que el Señor más desprecia es uno de los más fáciles de cometer, porque lo podemos cometer sin saber. Este pecado es la idolatría. Es tomar cualquier cosa por encima de Dios. Y por eso el Señor nos exhorta aquí a que cumplamos con su palabra y sigamos con sus mandamientos, y que no nos alejemos ni adoremos a otros dioses. Pero que otros dioses, y bueno, ahora tenemos en claro que puede ser, no sé, un muñeco pintado, pero también en esta categoría entra el amor al trabajo, dedicarle más al trabajo que a Dios, el amor al dinero, e incluso el amor a familiares. Es doloroso, pero hay casos en donde las personas, algunas personas, prefieren al esposo o a la esposa, al hijo o a la hija, al sobrino o a la sobrina, al hermano o a la hermana, antes que
a Dios. Esto es algo difícil porque el Señor también nos insta a amar al prójimo, pero nunca a colocarlo sobre de él. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo sabemos que anda como león rugiente y usa todas estas cuestiones que nos da el mundo para tentarnos y caer en desgracia frente a Dios. Sí, y una forma de detectar la idolatría que estamos cayendo en ella es eso, recordar las palabras del Shema. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor por sobre todo. Es una palabra sencilla, pero es difícil de asimilar, ya que nosotros somos seres caídos, somos seres imperfectos y sobre todo cegados en todo momento. Pero, ¿qué tenemos que hacer para luchar contra esta ceguera espiritual que se nos pone? Acudir al Señor siempre. Si no sabemos, oremos. Acá le pedimos al Señor, Señor Dios de Israel, tú que eres perfecto y nos guías en todo momento, guíame en este momento para detectar si estoy colocando algo por sobre de ti. Te pido que me des fuerza, Señor, para corregir este comportamiento y sobre todo dame fuerza, dame constancia, porque eso es lo que más nos hace falta, constancia en el estudio de tu palabra y de esta manera, Señor, puedo estar seguro que todo lo que hago, todo mi, todo mi actuar corresponde a lo que tú has colocado en tu ley. ¿Sí? Esto no es un rezo, es algo que sale del corazón de uno. Y sobre todo, constancia. ¿Y qué tenemos que tener constancia? En el mensaje que nos dio él como como un guideline, como una guía de vida de cómo tenemos que comportarnos en nuestro día a día. Y todo esto está aquí, en la palabra. Entonces, se escucha sencillo, pero en la práctica puede que sea difícil y por esta razón tenemos que apoyarnos en la oración y en la lectura de la palabra. El Señor escucha nuestras oraciones y nos responde y nos guiará en todo momento. Cuando haya duda, siempre revisarla con el Señor. Pues sí, ese es el comienzo de esta parashá. De nuevo, la parashá se llama Re'eh, significa mira, pero este mira es un paralebolas, un llamado de atención, para que no caigamos en el pecado que él más odia y desprecia, que es la idolatría. Luego de esta introducción, el Señor le da a Moisés, más que todo esto es un resumen de lo que ya hemos visto anteriormente. La siguiente parte de la parashá consiste, además de estas bendiciones y maldiciones, en el cual el Señor le dice a Moisés las leyes que los israelitas tienen que observar cuando entren ya a la tierra prometida, que tienen que tener un único lugar en el cual ellos van a congregarse y hacer todos los actos. Para él en este momento era el tabernáculo. Ya después el rey Salomón hace un upgrade
upgrade, una actualización a este tabernáculo, ya lo convierte en el majestuoso primer templo de Jerusalén. No. Este templo, Salomón quería que fuera una manifestación en la tierra de la gloria de Dios. Y esto comenzó con David. David le veía, ya que fue el primer rey más o menos bueno de Israel, y decía, Señor, yo estoy en este palacio rodeado de sirvientes, de oro, de plata y de telas de todo lugar. Y tú, mientras tanto, tienes una casita hecha con madera, con cedros y tela. Yo te quiero construir un lugar permanente. ¿Qué le dijo el Señor a David? En resumen, te agradezco la intención, pero tus manos están muy manchadas para que me edifiques un lugar. Tu descendiente va a tener un reinado de paz y él va a poder construirme este lugar. Tengan en cuenta que esto lo escribió David, lo dejó por ahí, probablemente no le haya mencionado nada de esto a Salomón, ya que cuando leemos Crónicas o leemos el segundo libro de Reyes, Salomón no dice, como mi padre tuvo la idea, entonces lo voy a construir yo. Eso también vino del corazón de Salomón. Ya el Señor había abierto camino para esto. Todos los aliados que había hecho David ofrecieron algo para la construcción del templo. Llegaron piedras de por allá, madera del Líbano y así. Esto fue una representación de la unión que el Señor coloca sobre todo el pueblo que Él cuida. Porque no solamente estos aliados eran aliados políticos, estos aliados caían dentro de la protección del Señor. Por eso cuando algún pueblo en la época de David decía, mire que nos están atacando, el ejército de Israel iba allá y los defendía. Va con la protección del Señor. Y estos aliados lo vieron como una forma de agradecerle al Señor por esta protección que les daba. Y por esta razón, ellos no se quejaron al momento de ofrendar para la construcción del templo. Además, tengan en cuenta algo. Este templo era la representación en la tierra de la gloria de Dios. Y por esta razón, desgraciadamente, algunas personas, incluso entre la secta sacerdotal, veían literalmente al templo como Dios. Ellos no hacían sacrificios en el templo, le hacían sacrificios al templo. Y de nuevo caemos en lo primero, en la idolatría. Miren cómo el enemigo nos ciega y nos coloca cosas que son de Dios como Dios, que la veamos como Dios cuando no es así. Y de ahí viene toda esta cadena de ecumenismo. No, que este día es para celebrar que el Mesías resucitó al tercer día. No, pero es que supuestamente nada pasaron 2 días. No, pero este día es para celebrar porque el tercer día cuando se murió y 2 más. No, la cuenta no es así. No, pero es que es así. Y uno trata de discutir eso con ellos, pero están cegados por estos dogmas que le meten a uno en la cabeza desde chiquito.
No, que este día nosotros celebramos el nacimiento del Mesías. Sí, pero es que resulta que este día fue celebrado anteriormente como un día sagrado para Baal y para otras deidades. No, pero es que nosotros lo queremos representar. Ah, pero es que él no nació en esta... No, pero lo queremos. Y tienen eso metido en la cabeza. Incluso si uno les coloca un ejemplo. Vamos a hacerte una cuestión. Tú tienes tu novio con el cual duraste varios años, y ese novio te falla, y tú lo terminas odiando, pero te acostumbraste a él y te separas de él. Al rato tienes otro novio, y a tu nuevo novio le dices, no, yo sé que tú cumples tal día, pero yo no quiero celebrarte ese cumpleaños ese día, sino el día del cumpleaños de mi novio anterior. Ajá. Es, es ofensivo. Ajá. Y hay gente que pretende que Dios se aguante esa grosería. Que el cumpleaños de Tamuz, el cumpleaños de Baal, se le celebre el cumpleaños de su encarnación en la tierra. ¿Qué es eso? No. Pero de todos modos, aclarándoles eso, no lo logran distinguir por ese velo que el enemigo coloca. Y ese es uno de los más grandes peligros de la idolatría. La idolatría nos ciega. Y si no acudimos al Señor en una oración sincera y abierta, corremos el peligro de caer en maldición, de acuerdo a lo que leímos acá. Miren cómo todo en la parashá se va conectando al punto central de la idolatría. Sigamos incluso y sigue la parashá con advertencias respecto a los falsos profetas. Vámonos acá, permítame acá, al capítulo 13 de Deuteronomio, verso 1. Leamos acá. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere aquella señal o prodigio que él te anunció, pero dice, vámonos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no harás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu ser. En pos del Señor andarás, a Él temerás, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, a Él servirás y a Él seguirás. Y esto se ve bastante, incluso en la actualidad. Ay, que la, la Virgencita del Agarradero permitió que quedara embarazada y aquí está el milagro de mí. Y por eso yo todos los días le pongo una florecita a la Virgencita del Agarradero, a Santa María Capuleta. De nuevo, porque no sé quiéncita me dijo, ay, ponle, órale porque lloró sangre el muñeco, entonces ya, miren. Sí, por eso, esos son engaños del enemigo. O como estábamos tratando la vez pasada, ay no, que estaba soñando y en el sueño se me apareció tu abuelito. Y tu abuelito me dijo que sacaras de debajo de la cama de donde dormía él
un billete de lotería, que ese billete de lotería cayó, entonces por eso le tienes que hacer una misa. Todos esos engaños del enemigo para que nos alejemos de lo que en verdad es lo que nos guía todos los días, que es el Señor. Mire, el enemigo tiene ojos y oídos en todas partes. Y por eso Él está cazándonos para hacernos caer. Y de vuelta, ¿cómo podemos evitar caer en esta desgracia? Orándole al Señor. Y estos falsos profetas no era, ay, es un falso profeta, vete de aquí. No. Mire que dice acá en el verso 5 del capítulo 13 de Deuteronomio. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. En estos momentos nosotros estamos también regidos bajo las leyes de este mundo, por lo cual no podemos andar matando a cualquier falso profeta por ahí. Pero esta muerte la podemos representar nosotros. Ese falso profeta puede morir en nuestro corazón. ¿Cómo así morir en nuestro corazón? No escucharlo más, alejarse, mantenerse apartado. Santificaos, que yo soy santo, dice el Señor. Y que santificarse es apartarse de todo lo malo. Hace poco estábamos viendo la despedida, por decirlo así, de un pastor relativamente reconocido que sufría de cáncer o una enfermedad así agravante, y varios líderes de varias iglesias se reunieron para hacerle un homenaje. Y en verdad era triste ver lo que decían en la mayoría de estos personajes. Yo decreto, yo declaro sanidad, que ese cáncer se aparte de ti, lo dice el Señor. Así, descaradamente decían. Y eso era, profecía y profecías, entre comillas. Un yo declaro que este cáncer se va, tú te la levantarás. Hasta que por fin llegó alguien sensato. Este pastor se le acercó y le dijo, mira, sé que estás pasando por un momento difícil. Es un momento doloroso en tu vida y puede que no sobrevivas. Pero ten en mente las palabras del apóstol Pablo, que Pablo tenía, no solamente paraba preso, paraba siendo latigueado, descalabrado, apedreado, sino que también tenía una dolencia física. Él mismo lo describe como un aguijón en la carne. ¿Qué sería este aguijón en la carne? No lo sabemos. Podría ser un dolor constante, podría ser ceguera, ya que el Señor lo cegó cuando se le manifestó por primera vez, o alguna otra cuestión en su físico, pero esto lo acompañaba día tras día. Y en todo este sufrimiento, que decía Pablo, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y le digo, fortalécete en el Mesías, no importa cuál sea el resultado. Lo que importa es que la gloria es para el Señor. Y este pastor enfermo falleció un tiempo después. ¿Dónde quedaron esos decretos? ¿Dónde quedaron esas órdenes
esas declaraciones. Y esa es la problemática de bastantes grupos casi cultos actuales del cristianismo, que idolatran al pastor por sobre la palabra. Y no solamente en el cristianismo, sino por desgracia también en el judaísmo. Lo que diga el pastor, lo que diga el rabino, es añadidura a la palabra de Dios, cuando en la misma palabra dice: de aquí no le quitarás ni le pondrás ni una jota ni una tilde. Lo que dice aquí es lo que es. Y de todos modos, conocidos oran de tal manera: María, tú que el Señor te subió a los cielos. ¿Ah? Vamos a buscar en la Biblia, a ver. Eso debe estar en Segunda de Herejes 15, porque no lo veo acá. Uh-huh. O oraciones de nuestros rezos. Ajá. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos ordenaste encender velas para abrir el Shabbat. Vamos aquí, vamos a ver. Ninguna parte de la Torá, cuando el Señor instituye el Shabbat, dice que debemos encender velas. Y así con otros mandamientos, incluso uno que está aquí, que el Señor aclara y lo repite varias veces. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Qué significa eso literalmente? Que no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Que no vas a matar a la gallina y comértela con los huevos, con los pollitos. No vas a dañar la fuente que te da la comida para comértela junto con su simiente. Y no sé por qué extraña razón eso llevó a la interpretación: no te puedes comer una hamburguesa con queso. Ajá. No puedes comerte un churrasco con una malteada. O no puedes ablandar la carne en leche. Pero bueno, o sea, la palabra es clara. La palabra nos es clara y, como dice el Señor allá a través del apóstol, es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, y esto penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro nefesh, de nuestro corazón. Entonces tenemos, por eso es de nuevo el peligro de alejarnos de la palabra. No solamente caer en idolatría, sino caer en doctrinas de hombres. Que el Mesías vino a este mundo no solamente a sacrificarse por nuestros pecados, sino a cumplir esta palabra y alejarla y aclararla de los dos mandamientos de hombre que ya desde esa época pululaban. Hermanos, les exhorto, y sé que es difícil en nuestro ajetreo diario, tomémonos un tiempito del día. ¿Cómo que no? Sí, un tiempito pequeño del día. Y si tenemos más tiempo, mejor, para acercarnos al Señor a través de su palabra. Y esto es algo que no se los niego, a mí se me dificulta. Y a todos nosotros en algún punto se nos va a dificultar. Pero con un poquito de palabra que nos afiancemos diariamente, el Señor siempre va a estar ahí para nosotros, para encauzarnos por sus caminos, para llevarnos a donde Él desea que estemos, que es la salvación. Sigamos acá. Ya después
de darnos esta advertencia con respecto a los falsos profetas, siguen las leyes de los diezmos, que de nuevo es un recordatorio que tenemos que guardar, y esto es para la viuda, el huérfano, el necesitado de la comunidad. Y en caso de algunas congregaciones, no lo veo mal que sea para mantener al pastor o al que enseña, porque este pastor está dedicado 24/7 a la palabra del Señor. Pero ya hay casos extremos en que, ay, no, es que vamos a darle un jet privado al pastor para que vaya a predicar. Ajá. Y siempre me he preguntado ¿qué va a hacer este pastor a predicar en las playas de las Bahamas? Ajá. Sí, entonces, ¿y por qué no va y coge ese jet y se mete allá en la selva de Perú? O se va para allá a Palestina a predicarle a la zona. No, es que ellos predican sus doctrinas de hombre. Siembra que el Señor te va a dar en este mundo. Pero cuando uno les dice, oiga, pero la palabra dice que no sembres tesoros en donde la polilla y el óxido corrompen y los ladrones minan y hurtan. No, es que el Señor te va a proteger de su propia palabra. O sea, es, en verdad por eso es que hay tanta persona que cree que la palabra es contradictoria. Porque no han visto una buena enseñanza. La palabra es clara, hermanos. Y siempre que tengamos duda, oremos y el Señor nos va a resolverlo. Después de los diezmos, nos recuerda acerca del año sabático, el año del jubileo. Y vuelve y nos aclara que cómo era la esclavitud en Israel. ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos esclavo? La pobre persona arrastrando la piedra y el capataz dándole látigo, pa, pa, trabaje, esclavo, pa, sin recibir paga. Eso no era la esclavitud en Israel. Un esclavo en Israel era un siervo que se había dado porque no había podido pagar una deuda. ¿Y cómo pagaba su deuda? Con trabajo. Y si al pasar 7 años, esa persona en este año de jubileo quedaba libre de la deuda. La esclavitud en Israel no era eterna, ni era, y esta ley también cubría a los extranjeros. Un israelita sí podía tener esclavo extranjero, pero lo trataba como un siervo de Israel, porque el Señor quiere que todos entren a su pueblo. Miren, sabemos que en esta época actual, para el mundo en general es difícil comprender esto, que el Señor quiere injertarnos en su pueblo. Y por eso el enemigo nos ha puesto de nuevo un velo por todas partes, un velo cultural, un velo político. ¿Para qué? Para que la gente reniegue del nombre de Israel, del pueblo elegido por Dios. Cabe la aclaración que no estamos hablando del Estado de Israel,
Estamos hablando del pueblo escogido por Dios, en el cual seremos injertados a través de la rama del olivo natural, como está escrito. Y el Señor vino en carne para prepararnos para esto. Miren, hermanos, siempre tenemos que armarnos con la palabra para discutir todo esto. Y no solamente con la palabra, tenemos que educarnos, buscar fuentes confiables de información para no dejarnos engañar por el mundo. Tenemos, Señor, tenemos hermanos que abrir nuestro corazón al Señor, y el Señor colocará todo conocimiento en nuestra mente para poder transmitirlo por nuestra boca y así poder llamar a hermanos para reunirnos acá. A la final es eso. Queremos reunir a todos dentro del pueblo de Israel y tenemos que colocar nuestro más grande esfuerzo ayudándonos en la oración, en la lectura de la palabra y en el discernimiento. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje que has puesto en mi boca para llevarlo a los oídos de nuestros hermanos. Permite, Señor, que este mensaje se grabe en las mentes, corazones y actuar de Señor de todo el que lo escuche. Permítenos, Señor, regarlo por el mundo, demostrar que tú eres amor y por tu amor y misericordia quieres que todo el que lo escuche sea salvo. Permítenos, Señor, enseñar tu palabra de acuerdo a como tú lo instruyes, de acuerdo a como tú, Señor, quieres que le llegue a aquel necesitado de ti. Y no solamente el necesitado de ti, sino aquel que cree que no necesita de ti, Señor. Danos, Señor, entendimiento, y no solamente entendimiento, sino el poder de poder manifestar tu deseo a través de nuestra boca. Y que esto le llegue al que lo necesite. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén.